Romanos capítulo 1. Saben que cuando yo era más chico, tenía como, no sé, 15 o 16 años, estaba pasando por la etapa de la adolescencia más plena, vamos a decir, y llegó un momento en mi vida, un mal momento de mi vida, donde yo dije, bueno, listo, no quiero saber más nada, ya está. Y quería realmente abandonar todo. O sea, sinceramente les digo, no es muy lindo de contar, pero realmente yo quería decir, listo, ya está. Ya esto del Señor y las cosas y todo esto ya no me importa. Y quería abandonar todo. Creía realmente que yo estaba esclavo de todo esto y que era como una especie de esclavitud de estar sirviendo al Señor. Tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la reunión, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y entonces dije, bueno, si me voy por el mundo y tengo una novia y tengo esto y lo otro, allí hay libertad. Y dije, ahí hay libertad. Gracias. Ahí está. Gracias. Y yo pensaba que realmente en el mundo había libertad, que yo iba a ser libre de toda la esclavitud que yo creía que estaba teniendo. Pero no me daba cuenta realmente qué era lo que estaba pasando. Yo vivía totalmente engañado. Y hoy vamos a ver en nuestro estudio de Romanos capítulo 1, que el hombre que abandona al Señor entra en una espiral de destrucción propia. Imagínense si yo me hubiera ido tras el mundo, ¿cómo hubiera terminado? Hubiera terminado como dice la Biblia que voy a terminar, muy mal, en destrucción, realmente. Entonces hoy vamos a leer, comenzando en capítulo 1, versículo 24, que dice así: por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora, antes de continuar leyendo, este pasaje empieza diciendo por lo cual, ¿no? Es como que estamos en el medio de todo un argumento de Pablo. ¿Y por qué es así? Vamos a comenzar a leer desde el versículo 18 de capítulo 1. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, y entonces acá está nuestro pasaje, por lo tanto, porque el hombre hizo todo esto, vemos nuestro pasaje. Y vamos a leer entonces todo lo que queda del capítulo. Dios lo entregó a la impureza, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío.
Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos, y ahí va a dar una lista, de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este pasaje, Señor, donde tú muestras qué es lo que pasa con el hombre que decide abandonarte, Padre. ¿Qué es lo que pasa con el hombre que te da la espalda? Aquel que dice, ya estoy cansado del Señor, no quiero saber más nada. ¿Qué pasa con él, Padre? Pedimos, Señor, que reflexionemos en nuestros corazones qué significa esto en nuestras vidas y cómo tú puedes aplicarlo a nosotros, Padre. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en esta mañana, que tú, Señor, hagas la obra en nuestros corazones. Pido todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Entonces, para poder entender nuestro texto, como dije antes, tenemos que mirar hacia atrás. El texto anterior habla de por qué nosotros, por qué el hombre que no tiene a Cristo, por qué él necesita el Evangelio. Dice, porque la ira de Dios se revela contra la maldad del hombre. Ya está puesta, la ira de Dios está puesta, en algún momento va a venir y el Señor va a descargar su ira sobre el hombre. Ya está todo puesto. En segundo lugar, porque el hombre ha desechado conocer a Dios. Él dijo, sí, sé que hay un Dios, pero yo voluntariamente lo desecho. Y en tercer lugar, porque el hombre se hizo de sí mismo un Dios. Él se puso como el Dios. Y en este pasaje, realmente, nos hace una pregunta. Hay una pregunta que tendríamos que ver, que es la siguiente. ¿De quién somos salvos? Porque esa es la pregunta realmente. No es de qué somos salvos, porque uno piensa, bueno, soy salvo del infierno. En realidad, cuando vos vas mirando el pasaje, es la ira de Dios que se revela contra el hombre. Es Dios de quien el hombre es salvo, es de la ira de Dios, de quien el Señor lo salvó. Y este es el mismo punto por el cual el apóstol Pablo va a continuar hablando en nuestro pasaje. Y él va a decir, por lo cual, en consecuencia de todo lo anterior, él va a decir una palabra que se repite, tres palabras que se repiten 3 veces en este pasaje. Es Dios los entregó. Dios los entregó. Se repite en versículo 24, en versículo 26, por esta razón Dios los entregó. Y en versículo 28, no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó. Y esta es la idea de que Dios los soltó. El hombre decide abandonar a Dios en un momento, dice, yo no quiero saber nada con Dios. Y esto, la ilustración lo saqué de un comentarista que dijo así. Él dice, es como tener un perro rabioso con una correa y el perro ¿para dónde quiere ir? Para allá. Y quiere escaparse, quiere salir y vos estás con la correa así y Dios dice, ¿qué hizo? Andá, soltó la correa. Andá. Entonces, si querés abandonar al Señor, estás libre de hacerlo. Podés decir, listo, me voy. Pero acá Él nos dice, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con ese hombre que dice, me voy? Y el Señor lo entrega. Vemos acá en nuestro pasaje, en el primer versículo, que Él al principio se va a su propio corazón. Al primer lugar a donde va es a satisfacer sus placeres internos. A sí mismo, a lo primero que va es a la lujuria de sus corazones. En la lujuria de su corazón, a las pasiones de inmundicia de su corazón. Pero también, inmediatamente,
Él va a hablar qué pasa con su cuerpo, qué pasa con lo que hace externamente, porque la mente y el cuerpo son uno solo. La perversidad del corazón del hombre de abandonar al Señor inevitablemente va a terminar afectando su cuerpo, todo lo que él hace. Entonces, la primera consecuencia de haber abandonado a Dios, lo primero que ocurre es que empieza a destruir su propio cuerpo. El hombre empieza a ir en picada a destruir su propio cuerpo. Fíjense ahí, versículo 24, él dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El hombre pierde toda honra. Toda la honra que puede tener el cuerpo de un hombre, lo va a perder. Y él dice acá que ellos lo hicieron entre sí, entre ellos mismos, entre uno con el otro. Y esto lo va a hablar más adelante, pero el primero es como que hace un paréntesis y dice, el hombre hizo esto primero para luego hacer esto con su cuerpo. Primero lo que hicieron es, versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Ellos intercambiaron, estaba la verdad establecida del Señor, y ellos dijeron, no, esto no, lo saco, voy a poner esto en su lugar. Esto no fue algo que sucedió sin querer. El hombre, porque un día, cambió la verdad de Dios y ya está. No, el hombre hizo esto con intención de cambiarlo. Lo hizo adrede. En Jeremías 10:10 dice que el Señor es el Dios verdadero o el Dios de la verdad. En Juan, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Él es la verdad. Y ellos sacaron esa verdad, que es Dios, y dijeron, voy a poner otra cosa en su lugar. Tenemos que entender un punto acá, importante. Si Dios es el Dios de verdad, si Dios es el dueño de la verdad, y Él es verdad, reemplazarlo por cualquier cosa, cualquier otra cosa que no sea Dios, es vivir una mentira. Porque no hay otra verdad en el universo. La única verdad es el Señor. La única verdad es lo que está en este manual de instrucciones de la vida. Es la única verdad. Entonces, cuando el hombre desecha la verdad que Dios estableció, está desechando toda la verdad. No le queda nada de verdad. Lo único que le queda es una mentira. Y Pablo va a dar ejemplo de esto bien claramente. Dice ahí que adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Obviamente esto no es de un día al otro, que inmediatamente el hombre empieza a adorar a la criatura, pero es un proceso. La idea de Pablo es que cuando uno cambia la verdad del Señor por una mentira, empieza a dirigirse hacia este punto. Y es a donde va Pablo. Dice que se pusieron a ellos mismos como dioses. Ellos adoraron y sirvieron a la criatura. La criatura es el hombre, es el ser creado que el Señor creó y se puso a él. Versículo 23 dice, como leímos recién, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, en forma de aves, en forma de cuadrúpedos, en forma de reptiles. Ahora, nosotros no tenemos gente, hoy en día no hay muchos, que estén adorando a una serpiente o que estén adorando a un ave o a un cuadrúpedo, pero a mí me llama mucho la atención porque esto es muchas veces lo que se ve en libros de texto en las escuelas que hablan sobre evolución. Está el ave, está el cuadrúpedo, está el reptil, y hacen una línea así para arriba y esto termina en el hombre, ¿no? ¿Lo vieron a ese dibujo que empieza con el pececito que sale del agua y después el pececito se sube al árbol y el mono se convierte en un pájaro y después salimos, no sé, de alguna forma nosotros? Y el hombre adora eso y dice, esa es la verdad. Esto es verdad. Lo que Dios dice sobre la creación, sobre cómo fue creado el hombre y todo eso, eso no es verdad, dice el hombre. Esto es verdad. Y es obvio que es una mentira, no tiene pies ni cabeza.
Y cada vez que van tratando de buscarle la vuelta, lo único que hacen es añadir más millones de años. No, porque hace 10.000 millones de años tal y tal cosa sucedió. Bueno, pero si eso pasó hace 10.000 millones, entonces tendría que haber sucedido otra cosa. Vamos a agregar 10 millones más. Hace 20.000 millones, entonces si mirás un documental de hace muchos años, de National Geographic, de hace cuántos años fue que el hombre apareció, tiene 10 millones de años. Pero si mirás uno más actual, dicen, no, en realidad no fue 10, fueron 10.000 millones. Y agregan a eso. Y no tiene sentido, ya no tiene pies ni cabeza. Cambiaron la gloria de Dios, del Creador, a gloriarse a ellos mismos. Ahora quiero que me acompañen en sus Biblias a Génesis. Ahí es donde comenzó todo. Génesis, capítulo 2, primer libro de la Biblia. Génesis, capítulo 2. Génesis capítulo 2 dice así, le habla al hombre y a la mujer, cuando apenas los creó, Dios hace toda la creación y después crea al hombre y a la mujer, y les dice algo. Le dice, de todos los árboles pueden comer, dice versículo 16. Pero versículo 17, capítulo 2, dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Le dio una regla bien clara, esto es lo que no tenés que hacer. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué significa ese ciertamente? En verdad te digo, esta es la verdad. Si comes de ese árbol, vas a morir. Esa es la verdad. Ahora, vamos a capítulo 3 de Génesis. Viene la serpiente, dice versículo 1, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Sabemos después, más adelante, que esta serpiente es Satanás. Y entonces viene a la mujer y le dice, ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? Y la mujer le dice, no. Responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer de todos los árboles. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Entonces, Eva añade algo, pero en sí está diciendo la verdad. Está diciendo lo que sabe que es verdad. Esta es la verdad. No, vos estás equivocado, lo que Dios dijo es esto. Podemos comer de todos los árboles, solamente de aquel no podemos comer. Porque cuando comemos, morimos. Ella lo sabía bien. Y fíjense cómo dice, versículo 4. Y la serpiente dijo a la mujer, fíjense, es muy interesante, ciertamente, de verdad te digo, no morirás. Agregó una sola palabrita a todo esto. Ciertamente no morirás. 2:17, el Señor dijo, ciertamente morirás. Y acá Satanás está usando las mismas palabras de Dios, poniendo una sola palabrita en el medio, diciendo, ciertamente no morirás. Cambió la verdad establecida por una mentira. Había una sola cosa que tenía que hacer Eva, y era no comer de ese árbol, porque sabía, Dios le dijo, esto es verdad. Ahora ella ya se creyó la mentira. Y ahora les digo, ¿quién tuvo razón? ¿Quién tuvo razón acá? ¿Era Dios que dijo, si comes del árbol vas a morir? ¿O la serpiente tuvo razón diciéndole, no vas a morir? ¿Quién tuvo razón? Vamos a Génesis 5. Génesis 5, versículo 5. Dice así, el total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. ¿Quién tuvo razón? Obviamente siempre va a ser el Señor, porque Él es el que tiene la verdad. Cualquier otra cosa que no sea eso, o cualquier cosa que se ponga en contra, o que diga, no, esto dijo el Señor, pero no es así, el Señor va a seguir teniendo la verdad y se va a seguir cumpliendo.
Esto es lo que pasó al principio. Él siempre va a tener la razón. Volviendo a nuestro... Quedámonos ahí. Cuando la serpiente engaña a Eva, no lo hace sin una motivación. No es que la serpiente le dijo así y ya está, y se quedó ahí. Siguió hablando con ella y le dice, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos. Versículo 5, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la serpiente le engaña más a Eva y le dice, no, el Señor te está mintiendo. Cuando ustedes coman, Dios sabe que el día que ustedes coman, se les abrirán los ojos y ahora ustedes van a ser como Dios. Ah, yo quiero ser como Dios. Y fíjense versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, ahora de pronto el árbol no era tan malo para comer, era bueno y era agradable a los ojos. Era algo que estaba bueno y el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Ella dijo, entonces si como de este fruto, voy a tener sabiduría, voy a conocer como Dios conoce, voy a ser Dios. Tomó del fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. ¿A dónde empezó Satanás? Empezó siempre en el corazón. Va acompañado con el deseo de tu corazón. Él apeló al deseo de Eva. Él sabía lo que Eva quería. Ustedes serán como Dios. ¿Cómo se le llama a algo que sustituye a Dios? ¿Cómo se le dice a eso? Se le dice ídolo. Perfecto, es idolatría. Lo que Eva hizo fue idolatría. Ella dijo, yo voy a cambiar a Dios y voy a poner lo mío. Aunque fue engañada, hizo exactamente lo que Satanás quería que haga. Ahora, volviendo a nuestro pasaje en Romanos 1, de esta misma manera el hombre cambió la verdad por una mentira, por seguir su propio corazón, porque puso sus deseos primero y entonces cambió la verdad de Dios. En Jueces 21, y Jueces dice esto varias veces, pero este es uno de los tantos, Jueces 21, 25 dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que estaba bien. En algunas versiones dice que cada cual hacía lo que se le daba la gana o lo que estaba bien ante sus ojos. Si estaba bien para ellos, ya está. No importa lo que dice Dios. Si está bien, para mí, hay que hacerlo. El otro día estaba mirando, alguien puso una publicación y puso así: ser libre es hacer lo que sentís. Lo demás, no voy a decir, lo demás no importa. Tu corazón no miente. Lo voy a volver a repetir. Ser libre es hacer lo que sentís. Lo demás no importa. Tu corazón no miente. Podcast, episodio 1. Y todo el episodio era hablar sobre eso. No lo escuché, pero todo ese podcast que era para hablar sobre eso. Ahora es mentira, obvio. ¿Por qué? Porque sabemos de la Biblia misma que dice que el corazón, ¿cómo es? Engañoso y perverso. Tu corazón sí miente. Ser libre no es hacer lo que vos sentís y hacer lo que quieras. Ser libre es vivir en servicio al Señor. Es el único que te puede dar libertad. Esto eventualmente al hombre que decide no servir al Señor lo lleva a adorar en reverencia y temor a la criatura. Dice, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Acá la idea es que se pusieron al servicio de la criatura. El engaño fue tan grande.
que llegaron hasta eso. Y acá en la última parte de este versículo dice, quien es bendito, en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos, amén. Es como que Pablo se detiene y retrocede en repugnancia ante todo esto. Y dice, el Señor es bendito. Yo le debo todo a mi Señor. Gracias a Él, yo antes era un perseguidor de la iglesia y hoy tengo paz. Hoy tengo gozo que antes no tenía. Y Él concluye con amén. Esta es la verdad. Así sea, así es. Una fuerte afirmación de lo que se declara. Solo en Él se encuentra la verdad. Nuestro bendito Dios, dice Pablo. Para luego seguir hablando del ejemplo. Y Él ahora nos va a presentar una de las tantas consecuencias de cómo el hombre termina destruyendo su propio cuerpo, que esa es la consecuencia que estamos mirando. Vimos antes que él deshonra su propio cuerpo y ahora él repite y dice, Dios los entregó. Por esta razón, por haber cambiado la verdad de Dios por una mentira, Dios los entregó a pasiones degradantes. Pasiones degradantes es pasiones que van en picada hacia abajo, que degradan. Es la misma palabra. Y acá empieza a hablar del tema bien grande que es homosexualidad. Es a dónde terminó el hombre y a dónde podría terminar tu vida si decidís abandonar al Señor. Ahora, les hago una pregunta. ¿Todos los hombres que están allá afuera, que no conocen al Señor, son todos homosexuales? ¿Todos son homosexuales? No es así. No es lo que Pablo está diciendo. Él está presentando una consecuencia. El punto de Pablo es mostrar a dónde te puede llevar todo esto, a dónde te va a llevar esta mentira. No te engañes, el pecado no satisface por un momento, pero luego mata. El pecado trae destrucción y esta es la destrucción a donde termina. Y entonces empieza a hablar de la mujer y dice que la mujer abandona el uso natural o el uso físico. La palabra en griego es físico. Lo que es obvio de cómo la mujer tiene que ser, la mujer lo cambia por una mentira. De a poco nuestra sociedad fue aceptando eso y diciendo, me parece... Antes se decía, no, eso es una abominación. Hace 50 años, eso es una abominación. Hoy es igual a una pareja heterosexual. Ya aparece hasta en películas para niños, como si fuera algo natural. Y ya no se admiten diferencias. Ya no se dice, no, esta es una pareja de hombre y una mujer y ellos son homosexuales. Hoy se dice, son pareja, punto. Cualquiera de las dos está bien, es natural, es lo que tiene que ser. Y el hombre se miente a sí mismo. Pero el Señor dice, eso no es así, eso es antinatural. Es como tratar de agarrar un martillo para freír un huevo, ¿no? Yo no puedo freír un huevo arriba de un martillo, no hay forma. Pero no lo hace solo la mujer, sino que el hombre también hace lo mismo. Pero ahora Pablo, por alguna razón, decide ser más descriptivo acá y dice, no solo que abandona el uso natural de la mujer, lo que es obvio, sino que se prende fuego en lujuria. Dice, se encendieron, versículo 27, a la mitad, se encendieron en su lujuria. Se prende fuego y dice hombres con hombres, para que no queden cabos sueltos. Está hablando directamente de la homosexualidad y él dice al final, es un hecho vergonzoso que da vergüenza al hombre. Dios lo creó de una forma y el hombre hace hechos vergonzosos. Homosexualidad. Pablo menciona esto, que lo único que ganan es vergüenza para demostrar a dónde te lleva a abandonar a Dios. Vos no querés vivir con vergüenza. Yo tengo un familiar que, no sé si alguna vez tuviste algún familiar o alguien que es homosexual,
Yo tenía un familiar que normalmente era siempre, de alguna forma o de otra, siempre está mencionando su homosexualidad, como para reafirmarse. Yo no estaba hablando en ningún momento de eso, pero de pronto el tema salió. Sí, porque yo con mi pareja y esto, y bueno, y ella es una mujer, tiene una pareja homosexual, y todo el tiempo quiere reafirmar eso. ¿Por qué? Porque vive en vergüenza. Es a lo único a donde lleva, a la vergüenza. Pero recuerden, este camino no es llevado por el viento. No es que el hombre, fue para allá, sin querer. Esto es un acto voluntario, él toma la decisión. Cada palabra que se usa acá, cuando dice abandonando el uso natural de la mujer, es la idea de que el hombre tomó una decisión. Dijo, yo voy a abandonar eso y voy a tomar la decisión de hacer esto, que sé que es mentira, pero lo voy a tomar como una verdad. Y la decisión es ir en contra de lo que Dios aprueba. Dios dice que no, el hombre dice sí. O si Dios dice que sí, el hombre dice no. No es así. Hace muchos años surgió la gran hipótesis de que los hombres homosexuales nacían homosexuales. No sé si alguna vez escucharon hablar de eso, del famoso gen homosexual. Bueno, te digo una cosa, eso no existe. El hombre quiere creer esa mentira y va a la ciencia queriendo tener la base en la ciencia, y la ciencia dice, no, eso no existe. Yo no nací así. Pero él dice, no, yo nací así. Desde chiquito soy así. No tengo otra alternativa. Yo soy así. Bueno, te aviso. Aunque los científicos lo digan, aunque todo el mundo lo diga, sí hay una alternativa. En Cristo podés ser libre de la homosexualidad, aunque creas que no es así. Y si hay un pariente o un amigo que es así, no pienses que no puede salir de eso, porque sí puede, porque el poder de Cristo es suficiente para cambiar a esa persona a que no sea homosexual, porque fue una decisión que tomó. No fue que nació así. No creas tampoco esa mentira. Es mentira eso. Dios dice en Génesis 1:27, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Punto. Lo cree hombre, es hombre. Lo cree mujer, es mujer. Y listo. Esa es la verdad. Y cualquier otra cosa no es así. Jesús confirma eso y dice, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y el hombre dice, no, no es así. Yo nací mujer, pero estoy atrapado en el cuerpo de un hombre. O yo nací hombre, pero estoy atrapado en el cuerpo de un hombre. Esto no se trata de ir a buscar nuevas experiencias. Se trata de estar directamente en contra de lo que Dios dijo. Dios dijo, hay hombre y mujer, y el hombre dice, no, cada uno puede elegir. Segunda de Corintios 2, 9 al 10, Segunda de Corintios 6 dice así, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones. Sigue la lista y al final dice, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Dios está en contra de la homosexualidad, pero puedes decir, bueno, ese es Pablo, porque Pablo es un machista, vamos a decir, pero Pedro también lo menciona, Judas también lo menciona, por toda la Biblia está esto. No es solamente Pablo, es el Señor, es la verdad del Señor. Entonces, recapitulando, el hombre se pone en contra de Dios, saca la verdad de Dios, pone su mentira y se pone en contra de Dios, se entrega a su propio placer y cree que no hay consecuencias. Cree que está todo bien, que todo va a salir bien, que todo es una gran película, ¿no? Pero, versículo 27 al final dice, recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Cuando Dios los entrega, los abandona, no los deja sueltos. Él trae consecuencias a eso. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis.
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En algún momento el tiempo de juntar la cosecha va a venir. El tiempo de cosechar va a venir. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es horrendo. Y el hombre tuvo su retribución de la homosexualidad, y lo conocemos bien, y la consecuencia del hombre homosexual es el SIDA, por ejemplo, una de las consecuencias. La mayoría que tiene SIDA es homosexual. Allí comenzó, lo cual, según lo que vemos acá, no es ninguna sorpresa. Es la retribución del hombre, el pago que se debía. Aunque hay muchos inocentes que son manchados con esta enfermedad, pero esta es la expresión visible del hombre que abandona al Señor. Y vos no querés terminar así. Fíjense cómo dice, recibiendo en sí mismos. Es la idea de esto de en sí mismos, es lo reciben de ellos a ellos mismos. Así fueron afectando su propio cuerpo, recibiendo la consecuencia de abandonar al Señor. Se fueron tras sus placeres, tras su mentira, pero al final vino la consecuencia y fue esta. Como aplicación a nosotros, no te dejes engañar. Se dice, el pasto no es más verde del otro lado. No mires así a ver qué están haciendo los otros y lo bien que le va y digas, yo también quiero eso, entonces voy a hacer eso. Te aviso una cosa, no hay libertad del otro lado. No pienses como cuando yo era joven, que pensaba que allá tenía libertad. No es así, no hay libertad. Hay mayor esclavitud. Y al final, destrucción, consecuencia. Segunda aplicación de esto es que esta es la condición del hombre. Esto es como el hombre, ¿en dónde está el hombre ahora? Y por eso necesita el Evangelio. Solo el Evangelio es quien puede cambiar al hombre. Solo Cristo puede cambiar al hombre de esta condición. Él se puso en contra de Dios. Tenés que recordar eso. No es una víctima, no está enfermo de pecado o le cayó algo así. El hombre decidió estar en contra del Señor y él necesita de Cristo. Es enemigo de Dios y necesita que Cristo lo salve. Y otro punto acá importante es que Dios no trata al homosexual como un asqueroso. No es. Él nunca dice que estaban cometiendo actos asquerosos o actos feos, horribles. Él habla en términos judiciales. Él dice que es impuro, que son pasiones que deshonraron su propio cuerpo. Está hablando de cosas que son verdad. Se siente con vergüenza, es vergonzoso. Pero en ningún momento Dios dice es asqueroso, porque Dios ama al homosexual también. Y Él quiere salvar a ese homosexual. Dios quiere que vos prediques a ese homosexual, porque es en su poder que ese hombre o esa mujer va a ser salvo y va a cambiar completamente su vida. Continúa conociendo la verdad de Dios para que no seas engañado. Ahora, ese es nuestro primer punto y es el más largo, ya les aviso. En segundo lugar, la consecuencia de abandonar al Señor es que destruye su propia alma. Llega hasta lo más profundo de él mismo. Y versículo 28 dice, así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. No solo a los cuerpos vergonzosos, sino a su mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. Ellos dijeron, no. Versículo 19, Dios, lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Es evidente, pues Dios se lo hizo evidente. Y versículo 20 al final dice, ellos no tienen excusa. Saben que hay un Dios. Y aunque lo conocen, dice nuestro pasaje, versículo 28, no lo tuvieron bien a reconocerlo como Dios, a ponerlo como lo que es. No quisieron darle el reconocimiento que quiere. Y entonces Dios los entrega otra vez a una mente nefasta,
deplorable. No es una mente asquerosa, otra vez, no es una mente horrible, sino que la idea es reprobada. Depravado acá no es la idea de ser pervertido, sino de ser reprobado. Está en desaprobación contra Dios. Es un término judicial. Delante de Dios es reprobado. ¿Por qué? Porque no es la verdad. Y ya está. Al final del día, al final de todo, lo que al Señor le va a pesar más es el hecho de que está desaprobado. No de que sea asqueroso o sucio. A Él no le importa eso, le importa que sea desaprobado. Porque dice en Hebreos 9, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, inmediatamente viene el juicio. Y Él va a juzgar, no por si fue sucio o limpio, por si fue desaprobado o no. Entonces, volviendo a nuestro pasaje acá, lo que se afecta es el alma de la persona, en la misma mente. Y te pregunto esto, ¿a dónde va una mente sin control? ¿A dónde va tu mente si no tiene control? Si no pones un freno. ¿A dónde va un barco sin capitán? ¿A dónde va un barco a la deriva? Sigue un curso por un tiempo y después encuentra las rocas. Y listo. Se choca contra las rocas. Hay una canción que probablemente la conozcas y espero que no la estés cantando, pero a veces no queda otra, la canción viene. Es una canción hace muchos años de una banda que se llama Callejeros, ¿no? Todos conocemos a Callejeros. Y la canción se llama Prohibido y habla de las cosas que están prohibidas y en el coro de la canción dice, no escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz. Y al final él dice, lo reprimido, cuando está cautivo, te pide salir. Ahora, esto es totalmente mentira y es la mentira que el hombre cree. Aquello que está prohibido, que me dicen que no puedo hacer, eso es lo que me va a hacer libre. Eso es lo que me va a hacer feliz. Eso es lo que me va a hacer bien. Y es mentira. Te va a esclavizar, te va a destruir. Por alguna razón está prohibido. La homosexualidad para el Señor está prohibido porque tiene consecuencias. Y ahora Pablo va a mencionar qué pasa con una mente sin control y va a mencionar más de las consecuencias a donde termina el hombre cuando llega a este punto. Y voy a ir relativamente rápido en toda esta lista. Tengo puesto un PowerPoint. A ver, ¿te aparece algo? ¿Estoy bien? ¿Está prendido? No aparece nada. Ahí está. En primer lugar, él va a decir que, dice así, están llenos de toda injusticia. La palabra injusticia es desobediencia moral, pero dice que no es una sola, dice toda injusticia. Entonces voy a ir mostrando ahí lo que significa, espero que se pueda leer. El siguiente dice que están llenos de maldad. Funciona. Que la maldad es todo tipo de perversión. Luego de avaricia, deseo de poseer más, de querer más, a costa de otros. El siguiente es malicia, que es la manifestación del mal, son malas intenciones. Luego, llenos de envidia, es el resentimiento de no tener lo que otros tienen. Esto genera odio, el deseo de eliminar a otro, que es el siguiente. Homicidios, la consecuencia lógica de lo anterior, de este tipo de mente. Puede ser que sea el hecho físico de matar a otra persona o puede ser que lo matás en tu mente. Cualquiera de los dos está mal delante del Señor y es pecado. El Señor dijo que cualquiera que... Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpado ante la corte. Pero yo les digo, dice Cristo, que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, como si hubiera cometido homicidio. Luego sigue la lista.
toqué algo. Pleitos son peleas, disputas, discusiones violentas. Santiago 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Es justo lo que nuestro pasaje está diciendo. Empieza por las pasiones, por querer servir a lo que vos querés, y termina en peleas. Luego siguen engaños. Ahora vos engañás a otro para poder llegar a tu libertad, a lo que vos querés. Engañás a otro, mintiendo, sacando provecho. Sigue malignidad. El maligno, en la Biblia, el maligno, ¿quién es? Es Satanás. Luego sigue chismosos. A ver. Se me trabó. Luego sigue chismosos. Esto es como, la palabra es como hablar al oído de una persona. Es veneno en los oídos de otra persona. Calumniadores en secreto, con palabras seductoras. Proverbios 18 dice, las palabras del chismoso son como bocados deliciosos. Escuchar un chisme es delicioso y dice, y penetra hasta el fondo de las entrañas. Luego sigue la palabra, no me funciona esto. Luego sigue detractores, que es hablar mal para desprestigiar a otro. Es parecido a chismosos, pero esto es una opinión más pública, de decir, aquel está haciendo algo que está todo mal, como en un debate político que a la gente le encanta ver, cómo se pelea uno con el otro, también tiene la idea de difamar a otro, de bajar a otro. ¿Para qué? Para que yo sea grande y pueda llegar a satisfacer mis necesidades. Luego sigue, aborrecedores de Dios. No solo aborrecen ellos a Dios, sino que Dios aborrece el pecado de ellos, pero ellos aborrecen a Dios, no quieren saber nada con el Señor. Insolentes, el siguiente. Insolentes es la idea de altivo, de arrogante, de soberbio, de querer estar por encima de otro, de nunca someterse a nadie. Luego, soberbio, otra vez, o similar, son los protagonistas, son fanfarrones, llenos de gloria propia. Después sigue, inventores de males. Inventor de mal es increíble porque ya hay bastante maldad en el mundo, pero deciden inventar cosas nuevas que son malas. Luego sigue uno que parece que no tiene nada que ver con los otros, que es desobedientes a los padres. ¿Qué tal? Entre esta lista tan horrible de cosas, ¿te parece que desobedientes a los padres sea así de fuerte? Pareciera que no encaja en toda esta lista. Pero fíjense algo, 2 de Timoteo 3 dice así, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Es una marca de lo que va a ser el fin del mundo. Es impresionante cómo la desobediencia a los padres ha sido una cosa que se ha puesto tan ligero, algo tan sencillo, que no importa. Los próximos 4 son todos, empiezan con la palabra sin entendimiento, no pueden razonar, no pueden engranar, como dice mi papá, no engranan, porque se niegan a lo que es real, a la realidad de todo, a la naturaleza de todo. No pueden entender cómo no funciona. Luego, indignos de confianza o sin confianza. No hay forma de confiar en este tipo de hombre. Después sigue sin amor, carentes de amor, incapaces de mostrar amor. No pueden amar porque se aman a ellos mismos, no pueden amar a otra persona. Y al final dice despiadados, que es sin misericordia, sin piedad. No hay compasión en su mente. Ahora, pasame una más. A ver. Ahí está. Ahí están todos, toda la lista entera.
Esta es la mente a la que termina alguien que abandona a Dios. No te engañes, así termina. No termina en libertad, termina así, sin amor, sin paz, sin felicidad, sin gozo, sin paciencia, sin bondad, sin templanza. ¿Qué estoy mencionando? Los frutos del Espíritu: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad. Acá solo hay dolor, solo hay ansiedad, hay enojo, hay soberbia y hay mucha mugre, muchas cosas. Toda esta lista es tremenda. Vos no querés terminar así. Del otro lado no hay libertad, hay esto. Así de afectada termina el alma de esta persona que abandona a Dios. ¿Vos querés vivir con una mente y alma en paz o en dolor? Ansiedad, con enojo constante, en desastre continuo. ¿Cómo querés vivir? Yo trabajo, la especie de trabajo que tengo, escucho a gente muchas veces que viven con ansiedad, con depresión, con insomnio, no pueden dormir por las noches, enojados porque tienen depresión y ansiedad y no lo pueden solucionar. Y van al doctor y le dicen: doctor, estoy tomando esto, pero ya no me está haciendo efecto. Entonces, ¿qué hace el doctor? Le dice: bueno, acá hay otra un poco más fuerte. Y después toman eso y el ciclo se repite. Y había una señora una vez, nunca me voy a olvidar, que dijo, el doctor le preguntó: ¿estás tomando esta pastilla para la depresión? Y ella dijo: la verdad que ya no lo tomo más, porque aunque lo tomo, los problemas siguen. Entonces dejé de tomarlo. Tenía mucha razón esa señora, porque la pastilla no le iba a hacer nada. Este es el estado del hombre, por eso él necesita el Evangelio, por eso él necesita a Cristo. Son las pasiones más bajas, los vicios más degradantes, absoluta falta de amor. No hay nada, es horrible, el panorama es horrible. Entonces el hombre se afecta su mente, su cuerpo, para su destrucción. Pero mientras tanto hay una tercera consecuencia y final. El hombre vive en un conflicto constante. Al final, el último versículo dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La realidad es que el hombre hace todo esto porque no sabe, no entiende, está engañado, pero sí sabe que hay un Dios. Él nunca puede decir: yo no sabía, porque entienden el juicio de Dios, entienden. El hombre sabe, versículo 21, habiendo conocido a Dios, saben que hay un Dios. Ahora les doy una prueba más de que realmente el hombre conoce a Dios, sabe quién es Dios. En Apocalipsis 6, no vamos a ir ahí, pero Apocalipsis 6 habla del fin del mundo y habla de cómo el Señor Cristo va abriendo los sellos. Y entonces llega hasta el sexto sello y se abre el sexto sello y hay terremoto y el sol se oscurece y la luna se pone como sangre y las estrellas caen como meteoritos a la tierra. Imagínense el desastre que es. El cielo se cierra como un pergamino, desaparece el cielo, que nadie entiende bien qué significa, pero el cielo desaparece. Y dice: todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Esto es terrorífico y el hombre entra en terror. Y Apocalipsis 6:16 dice: y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos. ¿De qué? ¿De este terror? No, escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Saben que esto viene de Dios.
saben, conocen a Dios, en su corazón lo conocen y saben el destino que tiene. Fíjense en nuestro pasaje, aunque conocen el decreto de Dios, conocen lo que sucede, son dignos de muerte. Con todo eso el hombre dice, igual, a mí no me importa eso, voy a ir hasta lo último. Y hacen lo peor de todo, el espíritu desafiante del hombre. De vuelta en Apocalipsis 16, dice así: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Imagínate lo que es morder de dolor tus lenguas, y uno pensaría que se arrepintieron por eso. Pero dice inmediatamente, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y al final de ese pasaje dice que van los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirse a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Y dónde se reúnen? Los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Un día todos los hombres van a poner su puño contra Dios y van a decir, van a blasfemar contra el Dios del cielo y van a reunirse todos en Armagedón queriendo pelear contra Dios. ¿Y cómo le va a salir eso? Está todo escrito. ¿Cómo le va a salir? Va a venir el Cordero y los va a pisar como se pisan las uvas en el lagar, y él va a ser manchado con la sangre de todos ellos. Que la sangre va a llegar hasta una altura más o menos de acá, de los ríos de sangre que van a estar. El Cordero los va a aplastar. No van a poder contra el Cordero. Pero el hombre puede leer esto y puede saber qué es lo que va a pasar. En aquel día había una persona que pensaba que en los tiempos finales, en la gran tribulación, las Biblias no van a existir, o no va a haber Biblia. O las Biblias, uno va a abrir una Biblia y va a estar todo en blanco. Había una película que hacían eso, ¿no? Como que era el tiempo de la tribulación y la Biblia estaba todo en blanco. Bueno, eso no es verdad. No va a pasar eso. La Biblia va a estar. Los textos bíblicos van a estar. Y ellos van a poder leer lo que va a pasar. Van a decir, mira, estamos yendo a Armagedón. Ah, bueno, pero todo eso no es verdad. No va a pasar así. Nosotros vamos a pelear contra Dios y vamos a ganar. Y entre ellos van a complacerse y van a decir, vamos a hacer eso. Se aplauden entre ellos. Pero al mismo tiempo que pasa esto, mientras el hombre va hacia la destrucción, abandonando a Dios, se encuentra con un conflicto. Hay algo que no puede resolver en su mente, que él sabe que está mal. El hombre muy adentro sabe que lo que hace está mal. Sabe quién es Dios, sabe sus mandatos, sabe lo que va a pasar, sabe las consecuencias, entiende todo eso. Eso lo tiene bien claro. Andá afuera y preguntá a alguna persona si robar está mal. Te va a decir claro que está mal. No son gente que no puede distinguir el bien y el mal. Pero continuamente viene con esto. Viene otro hombre y lo aprueba y le dice, no, lo que estás haciendo está bien. Entonces estás robando a tu empleador, a tu jefe, y viene tu compañero de trabajo y te dice, bien, eso hay que hacer, porque este jefe se lo merece. Y entonces se aplauden entre ellos. Pero por dentro está, esto es un conflicto. Sé que está mal, pero al mismo tiempo este otro hombre me aprueba. Entonces vive en un conflicto. Y por todo esto, la ira de Dios realmente, por cómo el hombre abandonó a Dios, toda esta ira es justificada. Dice 1 Samuel 2:10, los que se oponen al Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. La ira de Dios en el Apocalipsis es justificada. No solo porque el hombre es pecador y ya está, sino porque decidió abandonar a Dios. Esto es la pura verdad. Es la palabra de Dios, es lo que Dios dijo, y así va a pasar. Como creyentes nosotros, como aplicación, no podemos estar conformes con una vida más o menos. Si ellos no tienen excusa de que Dios existe, nosotros menos.
Nosotros conocemos al Dios de la Biblia y lo que Él requiere de nosotros. Nosotros tenemos la asistencia del Espíritu Santo, que hace posible que vivamos una vida de santidad. Pero no importa eso. Y tal vez estás acá y estás escuchando todo esto, decir, yo no quiero terminar siendo pisoteado por el Señor. No quiero eso. Bueno, te digo una cosa, el Señor proveyó a su propio Hijo, a Cristo, para que muera en tu lugar y en mi lugar. Y yo un día puse mi confianza en Cristo y eso es lo que me hizo salvo. Es lo único. La Biblia dice que si confesás a Cristo como tu Señor y confías en Él verdaderamente, podés ser salvo de la ira de Dios. Y entonces vivir para el Señor y disfrutar de su plenitud, de su gracia. Ahora les hago esta última pregunta. ¿Qué habría pasado si yo con 16 años decidía realmente abandonar al Señor y decir, voy a encontrar mi libertad? ¿Qué hubiera pasado si hubiera cumplido la palabra de Dios? Hubiera destruido mi cuerpo, hubiera destruido mi alma, hubiera estado en un conflicto constante. Pero recuerden, hermanos, esta es la condición de los hombres. Ellos necesitan del único que tiene la verdad, que es Cristo, el único que puede salvarlos de esa miseria, de esa mente tan llena de perversidades, de haber abandonado a Dios, es solo Cristo. Hermano, ¿qué vas a hacer? Si estás ponderando, tal vez, si voy a seguir al Señor o no, no lo hagas. Vas a estar en graves problemas. No dudes. La única verdad se encuentra acá. Corre a Cristo. Conocelo más para que no seas engañado por eso. Y nosotros predicamos el Evangelio, porque el hombre urgentemente lo necesita. Él necesita de Cristo. Entonces, hermano, ¿qué vas a hacer? No abandonamos a Dios, ni por un momento. Nosotros necesitamos de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este pasaje donde nos enfrentas con la realidad, Señor, de que si nosotros abandonamos, tu verdad se va a cumplir. La verdad de tu palabra se cumple de una o de otra forma, pero se va a cumplir. Y nosotros no podemos escapar de eso. Pido, Señor, que tú obres en nuestros corazones, que meditemos verdaderamente cómo quiero terminar. ¿Quiero terminar bendecido por ti o quiero terminar mal? Enséñanos, Señor, a buscarte en tu palabra, a meditar en tus palabras, para que tú nos llenes de tu gozo, de tu paz, Padre. Pido, Señor, que tú obres en nuestros corazones. Si hay alguien aquí que no te conoce, que pueda, Señor, depositar su confianza en ti, Padre, y pueda pasar de muerte a vida. Pido, Padre, que tú obres en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones para que podamos aplicar estas verdades, Padre. Salir a predicar al hombre que se pierde. Pido todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.